Uno de los puntos relevantes cuando estamos hablando de Business Agility también es el cómo lo medimos. Entonces estamos conversando con Cele y Vale acerca de cómo tenemos esa visión de la métrica más organizacional y más de agilidad en toda la organización. Vamos a compartir un poquito nuestras ideas sobre eso. Bueno, yo creo que uno de los puntos que aparece y que también está en el Agile Coaching Report que revisamos hace algunos meses atrás, tiene que ver con la medición de la adopción del mindset. A mí últimamente me ha pasado conversar con muchos clientes también que me dicen, no, pero lo que necesito es mindset. Ya sé Kanban, sé dónde buscar cursos de Scrum, sé dónde refinar a lo mejor sobre ciertas prácticas ágiles puntuales, pero el mindset, cómo se enseña, cómo se mide, cómo se permea. Yo creo que ese es también uno de los grandes desafíos porque no es algo simple, son métricas complejas, pero empiezan a aparecer este tipo de métricas cuando hablamos de Business Agility y realmente tienen mucho sentido cuando pensamos en que hoy día el mundo que vivimos no es lineal, no estamos en una competencia donde hay 3 actores, sino que hay múltiples voces, múltiples comentarios y todo eso necesitamos absorberlo de alguna manera y creo que el mindset nos ayuda a cristalizarlo. No sé cómo lo ven. Sí, yo quería traer con lo que dice Cele, que creo que el tema de métricas, porque claro, de repente hablamos del mindset como algo tal vez más intangible o más etéreo. Sabemos que está basado en los principios y valores ágiles, que hay ciertos comportamientos asociados que podemos realizar o ver en otros para decir si ese mindset se está desarrollando como una capacidad interna o no. Pero trayéndolo también al tema de métricas, creo que es importante encontrar las formas de tangibilizar ese impacto o si es que esto realmente está sucediendo en la organización o no. ¿Por qué? Porque también nos ha pasado que de repente vamos a las organizaciones y nos dicen, mira, la verdad es que yo tuve una experiencia con agilidad, no fue tan buena, las metodologías no funcionan o los marcos de trabajo no funcionan, cuando realmente el error que se cometió tal vez fue no tangibilizar esos beneficios a través de métricas. Justo en el reporte del Agile Coaching también de este año, se habla que el impacto que tienen los Agile Coaches en las organizaciones en muy pocas veces se mide a través de métricas ágiles especializadas, como por ejemplo la madurez de agilidad dentro de una organización. Y que por lo general hoy día estamos midiendo el impacto, el rendimiento de nuestros Agile Coaches o de otros roles como por ejemplo los Scrum Masters, como métricas de desempeño organizacional, ya que está, por ejemplo, todo el tema de OKRs andando mucho hoy en día, u otras métricas de negocio. Y un alto número dentro de este reporte, casi el 12%, dijo que no se comparan con ninguna métrica de rendimiento. Lo que yo encuentro que es gravísimo, sobre todo hoy cuando ya estamos muchos años trabajando con estos nuevos marcos, estas nuevas formas de trabajo, que ni siquiera estés midiendo cómo estás impactando a las personas y a la organización. Entonces, claro, acá aún más relevante entra todo el tema a jugar de métricas y de cómo vamos viendo esta madurez ágil en las organizaciones. A mí me parece interesante que del mismo reporte hablan de, si hablamos de que el impacto del Agile Coach es principalmente o primero en mindset y cultura, con el 32% del que lo representa. Curioso porque la métrica, la forma de medir el impacto que se está generando, son métricas asociadas al rendimiento general de la compañía. Entonces entra en, bueno, nuestro mayor impacto es cultura y mindset. ¿Cómo lo medimos? Con métricas de rendimiento de la compañía. Es un hallazgo bien interesante. Y lo otro es que, complementándolo con el reporte de Business Agility del año pasado, que cuando hablamos de valor muchas veces se habla de que valor al final se traduce en beneficios. ¿Cuáles son los beneficios que percibimos? Entonces, claro, los más habituales y los que muchos quieren escuchar también son los beneficios comerciales o los beneficios asociados al mercado, al negocio. Pero en la misma magnitud se empieza a hablar de los beneficios o sea, cómo son consecuencia de y por lo tanto hay que medirlos igual, de los beneficios relacionados a la fuerza de trabajo, así le llaman en ese reporte, y los beneficios organizacionales. Entonces hablan de cosas como el involucramiento de los colaboradores, la transparencia, la comunicación, la reducción de silos, la autonomía, la productividad, la cultura de experimentación, y como todo eso está asociado hoy en el core de lo que tendríamos que medir, pero al final lo terminamos midiendo también en el rendimiento general de la empresa. Entonces me parece bien interesante esa línea también.
Sí, creo que eso igual tiene mucho que ver con que estamos viviendo, especialmente en Latinoamérica, porque ya hay otros mercados que tienen otro recorrido, pero hoy día estamos viviendo un cambio de paradigma tremendo en todo aspecto. Y con eso estamos recién entendiendo conceptos de VUCA, de VAN y de complejidad, de que no puedo decir hago A y voy a obtener B siempre en todos los casos, en todos los contextos, en todas las empresas. Siento que el insistir en este tema de que no existen recetas es algo que, si bien debe ser recurrente, creo que cada vez más hay personas en las organizaciones que lo van adoptando, que lo van comprendiendo, que por ejemplo a nosotros mismos en Inspirit nos reciben y nos llaman para poder generar primero una exploración y después empezar a trabajar y no decir, no, mira, esta es la fecha fija, este es el plazo, aquí está la Gantt de nuestro acompañamiento, todos los outputs que va a tener, sino que estamos recién en esa comprensión y todavía no llegamos al momento de concretarlo a lo mejor en un set de métricas, porque tampoco va a poder ser una sola, que nos permita revisar y hacer como este escáner de, ok, ese es el estado actual, cuáles las distintas prácticas que vamos a ir adoptando y lo que vamos a intencionar en cada una de las áreas según su sabor, según su proceso, según las personas que están ahí y no algo tan estandarizado. Entonces creo que también es parte del tránsito. A mí como para concluir mi opinión en esa línea, es que creo que también es importante dejar claro que no estamos diciendo que así como dice Celia, hay distintos sabores y formas de abordarlo. Cuando decimos que hay métricas que destacan y que toman relevancia y del cómo medimos, no significa que sean las únicas, no pierde relevancia y peso todo lo que igual complementa el proceso. Digo sobre todo para destacar que dentro de las formas de medir aparecen otras cosas, muchas de ellas que me parece interesante también están asociadas a conversaciones, que creo que con la fuerza que toman los OKRs y el cómo no tenemos que medir directamente por el indicador, sino por la conversación acerca de lo que estamos haciendo, de generar feedback, de las conversaciones de rendimiento, de la revisión en general, pero también otra serie de métricas, qué madurez, qué OKRs, qué engagement, qué satisfacción del empleado, qué como muchas cositas que igual se van complementando, que hay algunas que al final se traducen en cuál es el beneficio final, el impacto real que estamos generando en el negocio, pero que luego hay otras métricas intermedias que siguen siendo igual importante revisar. Exacto. Bueno, para ir cerrando con algunas conclusiones de lo que ustedes estaban comentando, creo que, y con este último mensaje también que traes tú, David, tenemos que estar encontrando un equilibrio constantemente de no solo enfocarnos o hacia el valor de negocio o hacia el valor del cliente o solo mirando internamente qué ocurre con las capacidades organizativas. Hay distintos tipos de métricas. Ya, por ejemplo, podríamos recomendarles que lean un poquito sobre el Evidence Based Management, EBM, donde es un set de métricas que nos invitan a mirar todo lo que es hacia afuera, valor de mercado, qué está sucediendo con mi competencia, con los nuevos contextos en las industrias, pero también mirar hacia adentro analizando esa capacidad organizativa. Y también conectándolo con cómo logramos tangibilizar nuestra estrategia a través de marcos colaborativos como son los OKRs, ¿cierto? Objectives and Key Results, y también estos assessments para poder entender cuál es la madurez de la agilidad internamente. ¿Ya? Entonces la invitación que queremos hacerles con esta conversación es a estar mirando en 360 qué métricas o set de métricas puedo estar utilizando para tomar decisiones más inteligentes y con mayor información.